Psicoanalicen. Comentarios psicoanalíticos sobre enseñanzas del budismo Zen. Bueno, mi nombre es Mariano Silinger, soy psicólogo y trabajo como analista de niños, adolescentes y jóvenes. Y antes que recibirme de psicólogo, practicaba ya el Zen, practicaba Zazen con el grupo, con la sangha del maestro Kozen, el linaje del maestro de Shimaru, siempre acá en Argentina, en Buenos Aires. Practicando, y me ordené dentro de ese grupo, digamos, de monje, un año antes creo que fue, si no me equivoco, 3 años antes de recibirme de psicólogo. Así que siento que soy antes monje que psicólogo. Y tal vez lo primero que parece piola para preguntarte es ¿qué implica transitar el camino del Zen? Que si bien seguramente no sea fácil de ponerlo en palabras sencillas o para una entrevista, o para que nos cuenten a nosotros, los que estamos escuchando, los que tal vez están interesados en qué implica esto de la práctica del Zen. La práctica del Zen es, en lo concreto, practicar Zazen, que es la meditación Zen, digamos, la meditación del Buda, por decirle, la meditación transmitida desde el Buda histórico, de maestro a discípulo, ininterrumpidamente, hasta el día de hoy, hasta nosotros. Por eso es que se le tiene agradecimiento y amor al maestro, porque en definitiva es el que, gracias a él, te pudiste encontrar la práctica, que es la esencia, digamos, del Zen. El maestro de Shimaru, que era el maestro de nuestro maestro Kozen, digo nuestro porque practicamos en grupo en general, no es una práctica individualista, no es para uno mismo. Se puede practicar solo, cada uno en la casa, como estamos haciendo ahora, pero también a través de Zoom, y es siempre con otros y para todos, ¿no? Pero el maestro de Shimaru decía, el Zen es Zazen. Como que el Zen es un montón de cosas, y si uno practica Zazen, se refleja inconscientemente en la vida de uno, involuntariamente se refleja en la vida de uno, pero la esencia es practicar uno mismo y no alimentarse de la sabiduría ajena de la práctica. Hacer uno la experiencia de poner el cuerpo, espíritu, el cuerpo-mente, en esa postura del cuerpo físico en particular, en esta forma de respirar y en esta manera de dejar los pensamientos para conectar con la conciencia cósmica. Se puede entender algo de esto. Con la conciencia no individual, digamos, ¿no? Con el pensamiento absoluto, le digo. Y vos decís, esto es, Zen es el Zazen. Sí. ¿Qué querría, qué especificidad o qué es esto del Zazen? Porque tal vez es verdad, la gente llega hasta la palabra Zen como mucho, y vos traes esto nuevo, Zazen. O digo nuevo para las personas que apenas tocan de oído estas cosas. ¿Qué quiere decir esto que dijiste? Practicar el Zen es practicar el Zazen. Sí. Él lo decía, tiene un aforismo, el maestro de Shimaru lo decía en un aforismo, el Zen es Zazen, como que a partir de la práctica de cada uno es que podés experimentar, y que no hay otra cosa que
sin eso, digamos, que leer sutras, que hacer ceremonias. Todo lo que uno podría decir es el zen o soltar, que dicen ahora, ¿no? Respirar, tomátelo tranqui, qué sé yo. Todo eso no sirve de nada si uno no actualiza la práctica uno mismo. Y el zazen es actualizar la experiencia del despertar de la conciencia, del Buda histórico, de Muni Buda, el príncipe Siddhartha Gautama que se convierte a partir de sus propias prácticas en Shakyamuni Buda, sigue practicando y sigue enseñando a sus discípulos. A partir de su práctica, no es que tuvo una experiencia y después solo daba charlas, sino que seguía practicando con sus discípulos. Bueno, es hacer uno mismo esa experiencia, poner el cuerpo sobre un almohadón específico que le llamamos tafu, quiere decir almohadón para aceptar o algo así, redondo. Y vos decís que una de las cosas importantes es, bueno, la postura y también los pensamientos. Y con los pensamientos, ¿qué es lo que se propone o qué es lo que se transmite? El pivot entre la postura corporal, entre lo físico y los pensamientos, es la respiración. Es lo que permite, lo que en psicoanálisis, si querés, es el concepto de pulsión. Aunque no, en los clásicos no está la pulsión de respirar, pero es lo que nos permite pasar de lo corporal y lo voluntario a lo involuntario, ¿no? Influye en el sistema nervioso, pero también en lo mental. Aprendiendo la respiración Zen, que es exhalación lenta, larga y profunda hacia el bajo vientre, y dejando que la inhalación venga sola, siempre respiramos por la nariz, tranquilos, profundo, y de a poquito, tomando conciencia de la respiración, que está ahí en la bisagra entre lo voluntario y lo involuntario del cuerpo, es que podemos dejar pasar los pensamientos. La actitud mental en el Zen, la actitud del espíritu, que lo traduce del francés, es dejar pasar los pensamientos. Ni rechazarlos, en la típica, el lugar común de la mente en blanco, sería estar pensando en algo, ¿no? Estar concentrado en mente en blanco es estar pensando en algo, no es ni rechazarlos, ni aferrarse a ellos y calcular. No es empezar a preguntarse las cosas de la semana, hacer agenda, hacer cuentas. Claro. No es que en la vida rechazamos la reflexión o pensar. Lo que sí pasa es que de acostumbrarte a concentrarte en la respiración durante esa seña, dejar pasar los pensamientos y observarlos, no es negarlos, sino observarlos como vienen, se van, sino quedarse rumiando. Uno entra en una práctica de empezar a tener un poco menos de pensamientos parásitos. Con la práctica hay algo, a cada uno le influye diferente, pero nos acostumbramos a dejar pasar pensamientos innecesarios. Entonces eso te influye en la vida también. Las preocupaciones en general son pensamientos, ¿no? La ansiedad, ponerle que la sentimos en el cuerpo, pero las preocupaciones, los problemas que uno se hace en general son pensamientos. Y si uno tiene que resolver algo y tiene que pensar, está bien, pero lo que es inútil uno lo puede dejar pasar, las críticas a los demás, comparaciones. Todo lo que ancle en algo que no colabora con lo que es el devenir, sino que al contrario a uno lo detiene o lo enrosca en cuestiones innecesarias. Mencionaste un concepto de psicoanálisis. Vos sos psicoanalista, practicás o ejercés el psicoanálisis y digo, ¿tuviste alguna reflexión sobre cierta articulación posible? ¿Te parece que son dos cosas que no es necesariamente pueden ser articuladas de esa forma? ¿O a vos
¿Qué te pasó en estas dos cuestiones que están en tu vida? Tu práctica y tu práctica del psicoanálisis y tu práctica del Zazen. Sí, eh, me lo han preguntado y me lo pregunté bastante y lo tuve que pasar por el diván, la verdad. Cómo Ajá. articular en mi propio análisis, cómo se articula en mi vida. Eh, yo creo que el psicoanálisis, además de ayudarme en lo personal, digamos, me ayudó a concretar, empezar la práctica. Cuando tenía 19, 18, 19 años. Eh, sí, creo que a los 19. Estaba saliendo de la secundaria y pensaba en practicar. Como, ¿no? Le había leído el Zen Habla o el Tao Habla, alguna de los, en la casa de un amigo, las historietas que vos eh, Sí, me mención, escribiste utilizo vos, mucho. las que vos estás usando. Y leí un par de libritos más de Zen para principiantes, qué sé yo, y todos indican que si querés saber lo que es el Zen, tenés que practicar vos mismo y hacer vos la experiencia. Y de hablar de eso en mi análisis de esa época, eh, fue que me animé, una vez que encontré un libro del maestro Kosen y pensé y dije quiero practicar con esta gente, porque tomé la iniciativa de ir y hacer la introducción con ellos, encontrar el grupo de práctica y demás. O sea que en principio se mezclan en mi vida, más que teóricamente, ¿no? Sí, como el psicoanálisis Bien. como un espacio que te permitió acercarte a la práctica del Zen por el hecho de tener un espacio para reflexionar sobre ello. No porque el psicoanálisis en sí incite a los pacientes a buscar el Zen, sino porque era algo que estaba ahí dando vueltas en tu cabeza. Sí, y porque incita, el psicoanálisis me parece que después de reflexionar incita al acto. Eh, a los, en los casos de estar queriendo hacer algo y no concretarlo, digamos, ¿no? No en todos los casos. Sobre todo los actos vitales, digamos, ¿no? Para separarlo de un acto como el suicidio. Incita al acto vital, el que está atravesado por el deseo auténtico y de ir probando también, ¿no? Si uno quiere conocer algo, poder probarlo. No quedarse con la idea obsesiva mental de cómo será, cómo no será. Eh, Esa es mi experiencia, por lo menos, de mi análisis. Eh, y a la vez, poder atravesar situaciones de análisis de pacientes a través de tener una escucha donde no me quedo pensando cualquier cosa, donde puedo escuchar lo que están diciendo más allá de lo que me hace pensar cada palabra, eh, poder leer situaciones quizás de juego con pacientes niños o con adolescentes y adultos de conversación, creo que tiene que ver con algo de la práctica del Zazen, donde por momentos uno está menos ansioso y abierto a lo que el otro trae, ¿no? Entonces también se mezclan en mi práctica analítica, digamos, o psicológica. Eh, el zen practicado y el psicoanálisis. Y a nivel teórico creo que sí, que hay articulaciones posibles, teórico-prácticas, pero en principio en mí se mezclan en mi vida. Claro. Yo en este acercamiento que estuve teniendo, en estos podcasts que estuve haciendo, que un poco la entrevista viene un poco a tener un diálogo con una persona que tiene un acercamiento profundo al Zen, que también se da la casualidad que sos psicoanalista, digamos, eso no fue algo calculado. Tiene que ver con que lo que yo fui encontrando, no sé a vos qué te parece, que cada uno por su lado, ¿no? Plantean un ir más allá del yo, del ego,
tal vez de estas cuestiones que traen tantas complicaciones y las que por otro lado son muy difíciles de desprenderse, porque como decís vos, ¿no? Parasitan, anidan, generan un nicho y algo que no alejan tal vez del acto vital, como decís. Pero tal vez en ese punto, con todos los considerandos necesarios, encuentro cierta similitud, cierta solidaridad de conceptos, por lo menos. No sé si esa también es tu impresión con respecto a los caminos, a la búsqueda en cada uno de los caminos, psicoanálisis y el Zen. Se lo han preguntado, lo escuché preguntado en varios mundos, son las ceremonias de pregunta al maestro, en los periodos intensivos de práctica, sobre todo en el verano. Preguntas acerca de esto, ¿no? De despojarse del ego, de si hay que matarlo, el ego. El Zazen tiene algo de práctica desde el ataúd, en ese sentido, de no tener de ir más allá de la conciencia personal, abandonar la voluntad, porque te decía antes que estamos sentados, que las rodillas empujan el suelo, que la columna está erguida y la cabeza bien derecha, pero las manos también están en una posición particular de una sobre la otra, con un mudra, una posición de las manos donde están en contacto pero abiertas, ¿no? Los dedos se apoyan uno sobre otro, los de izquierda sobre derecha, y los pulgares se tocan en una línea recta, pero como que no están sosteniendo nada, sostienen un espacio vacío, digamos, ¿no? Y están quietos también, o sea que la voluntad se entrega en el caso. Nos entregamos a la postura, a la respiración. Entonces, durante el Zazen sí abandonamos lo individual, lo personal, el yo, si querés, y que se funda con la respiración, con las cosas que son más grandilocuentes, ¿no? El yo cósmico, el poder cósmico, el poder fundamental, el orden cósmico, hablaba mucho el maestro de Shimaru. Es abandonar el ego en ese momento. Lo que no es lo mismo que matarlo. Tiene una suerte de muerte simbólica, digamos, por una hora que estás estar quieto y sin moverte y respirando. No hay decisiones personales ahí. Tiene una suerte de muerte simbólica, pero después en la vida lo necesitamos. Es una herramienta. Si mal no recuerdo, alguno de los maestros, pues tenemos al maestro Kosen, pero también le dio de transmisión al maestro Taigen, a la maestra Osei, al maestro Soko, que vienen a Argentina y practican con nosotros, que enseñan, algunos vienen acá. El maestro Taigen en Buenos Aires, la maestra Osei en Capilla del Monte. Creo que Kosen, uno de ellos, enseñaba que el tema es que no nos domine el yo o el ego, que no estemos haciendo nuestra vida una vida individualista. Que en eso coincide, me parece, con el psicoanálisis, en esto de las conexiones, con la importancia del lazo social. No podemos llevar una vida, o sea, es infructuosa una vida individualista, una vida para el yo, para la ganancia personal, una vida narcisista, digamos, que es muy común hoy en día, ¿no? Cada uno por su cuenta. Sí, una vida medida en logros personales, en méritos, en acumulación de riquezas, de propiedades. Que es verdad que en ese sentido el otro tarde o temprano se termina volviendo un ajeno. Alguien que hasta incluso puede llegar a verse como una amenaza en el peor de los casos. Sí, concuerdo con vos en donde, por lo menos en esta búsqueda muy cortita, tal vez no se trata de destruir nada, sino estar advertidos que no lo es todo. Y que eso es un montón, porque a veces esto que decís, estos pensamientos, realmente generan como una visión muy estrecha, donde todo pasa por el narcisismo, como decís. Y de ahí no cuesta ver tal vez esta otra dimensión, que
que tiene que ver más con un pensamiento en donde no es solamente lo que me pasa a mí y yo y no sé qué, sino la comunidad, un orden superior, digamos. Sí. Sí, tradicionalmente en el Zen, en las enseñanzas del Zen, el ego es descrito como ilusorio, como que no tiene número, no tiene sustancia propia, como una ilusión más de este mundo, digamos. Eh, y ya como vos decís, descubrir que no lo es todo es un montón, es un gran primer paso, ¿no? Que quizás también es un efecto del análisis, ¿no? Y poder ver que uno está determinado por más instancias que no yoico y que por más que uno desde el deber ser o desde el yo quiera tal cosa, el deseo va por otro lado o el efecto subjetivo, la división subjetiva señala otra cosa. Y en Sazen creo que se experimenta desde la primera vez que te sentás, que esto es súper interesante del Sazen porque es una explicación. La primera vez, podés escucharla más veces, pero con una vez que te lo explican cómo hacer, te sentás y practicás con los demás y cada uno en su respiración y en su práctica contra la pared, pero estás con los otros y a partir de ahí no es que hay algo más que te puedan decir, es continuar. Se puede escuchar las enseñanzas de los maestros, pero es continuar. Y desde la primera vez que te sentaste decía, si tenés suerte, te concentras en algún momento en la respiración, te das cuenta que no solo pensás, sino que también no pensás. Y eso ya diluye un poquito lo yoico, porque lo yoico en gran parte está construido de pensamientos, de la historia que nos contamos a nosotros mismos, de quién somos, ¿no? Sí. Y esta máquina que está constantemente impregnando de sentido todo y dándole como todo una cierta cuestión que sabemos que es que tiene pretensiones, que no es para nada abierta, al contrario, trata de todo de cerrarlo en los cánones que más o menos vino manejando y que ahí se arman algunos problemas en ese sentido. Sí, y con miedo en general, ¿no? Sostiene todo el yo. Y el Zazen tiene algo, es nombrado la práctica del no miedo. Perdón, pero siempre en relación a practicar con otros, a que recibimos la práctica de un maestro, nunca puede estar en la onda New Age individualista de practicar para rendir mejor, de practicar para concentrarte más estudiando, de practicar para que te vaya mejor en la empresa. No está alineado con la New Age y el mayor sometimiento, digamos. Es una práctica de libertad en ese sentido y en lazo con otros. En eso creo que también es similar al psicoanálisis. Y bueno, se puede leer un montón de Zen, se puede escuchar un montón, pero el verdadero camino no está en la enseñanza de tipo académica, sino al contrario, en la práctica en sí. Y que muchas veces eso está despojado de todo este preámbulo de, bueno, yo leí un montón y me leí todo y escuché todos los videos que hay en YouTube, qué sé yo. Lo mismo pasa con el psicoanálisis. Hay un montón de literatura escrita del psicoanálisis, muchísima, pero bueno, sabemos que eso, si alguien realmente quiere transitar esos caminos, la práctica es imposible de esquivar. Y quería un poco para cerrar, vos lo dijiste recién, ¿cómo ves el consumo masivo que hay sobre el budismo, sobre el zen? ¿Te parece que está teniendo un lugar de vulgarización? ¿O es algo que no está muy nombrado? Digamos que vos como alguien que está practicando, lo que se dice en general, ¿qué te pasa con eso? Sí, creo que los términos se vuelven moda o de modé, pero la práctica en sí no importa cómo se
llame, es más difícil porque implica ponerle el cuerpo, ¿no? Y en esto pasan cientos de personas por las introducciones a la práctica y el maestro Taigen, Toshiro Yamaguchi, dice, con que se quede uno de 100 practicando, ya él está contento porque el Zazen presenta obstáculos en sí mismo. Lo mismo que el análisis, supongo, ¿no? Hay que estar dispuesto a ir más allá de uno y a transpirar el diván o la silla del analista para continuarlo. Hay una entrevista en YouTube al maestro Kozen de hace como 10 años, allá en el templo en Yogobenshi, nuestro templo en Córdoba, en el Uritorco, que él dice: el Zen me importa una mierda. Le pregunta a un periodista chico, le dice, ¿qué piensa del Zen actual? Además dice, no, el Zen me importa una mierda, es una iglesia, en Japón se convirtió en una iglesia, en cargos heredados, comprables, en Estados Unidos lo mismo, está lleno de maestritos Zen. Lo importante es la práctica de Zazen, le llamemos como sea. Bueno, esto que decís, me parece esto importante para resaltar. Lo importante es la práctica, que sin la práctica se puede pensar, se puede conjeturar, incluso criticar, pero la verdad es que la práctica, la propia experiencia es el verdadero camino para muchas cosas que realmente, si realmente uno se propone hacerlas seriamente. Y acá, y es verdad que últimamente hay muchos que son de hablar y más que de practicar. Sí, sí. Y algo para agregar es que la práctica, y que quizás es la diferencia con el psicoanálisis tiene un objetivo eh, personal claro, ¿no? Quizás estando mejor le hace mejor a los demás, a sus seres queridos, pero uno va para resolver algo propio, aunque no sea yoico, para resolver algo propio, ¿no? Eh, una infelicidad o una dificultad o varias. En el Zazen uno puede llegar así, queriendo practicar por uno mismo o para ayudar a su familia o a los demás, pero en definitiva la práctica, decían los maestros, no sirve para nada. No es, no puede ser servidor de nada la práctica, no tiene beneficio personal. Es una pérdida en un punto, que es la pérdida estoica, digamos. Practicamos por la práctica en sí misma y en definitiva para todos, para ayudar a todos los seres sensibles. Por eso se alinea el budismo, digamos, en la herencia del Buda Shakyamuni, porque es con todos los seres sensibles, no es egoísta nunca. Si es egoísta, quizás empezás y terminás. Se termina, porque lo conseguís o practicás para sentirte mejor. En algún momento lo conseguís y listo, se terminó ahí, se achica. Como vos decías, cuando tiene un fin yoico, lo que es infinito se achica al tamaño de la personalidad de uno. Entonces el objetivo, digamos, es practicar Mushotoku, sin provecho personal, para todos. Bien. Bueno, te súper agradezco por el tiempo. Sé que estás a full, cansado. Así que me parece que venía bien un cierre con alguien, eso, con experiencia. Y te agradezco que te hayas tomado el tiempo. De nada, y es un gusto. Y los invito a acercarse en este momento de cuarentena a las introducciones a la práctica los sábados a las 10 de la mañana en el Zoom de la Cosenzanga, que está el numerito está en eh, el dojo virtual Cosenzanga en Facebook o en sazenathome.org. Se puede elegir la opción en español. Y después 11 menos 10 es la práctica en común los sábados. Hay práctica de martes a viernes y sábados y domingos, pero la introducción es sábados, entonces se puede hacer la que es a continuación, que es con el maestro Taigen, horario Argentina, ¿no?
hay otros horarios que son para Europa, que usan el mismo canal de Zoom. Y es gratuito, es libre, se puede probar si a uno le pica el interés por algo de esto. Bueno, ojalá que esta entrevista traiga ese interés. Psicoanálicen, este segmento dentro de los podcasts de salud mental, fue posible gracias a Pedro Crach, Lucía Cepa Cuercia y los artistas de Dúo Do, Santiago Reos y Clementina Esquivel. Las grabaciones fueron hechas en Estudios Borges, y para escuchar todos los episodios podés buscarlos dentro del canal Salud Mental Todo Junto en Spotify y Anchor. Yo soy Francisco Roque, y si quieren saber más sobre el tema de hoy, pueden ir a mi Instagram fran.enroque. Hasta la próxima.